Hay guerras que no hacen ruido y sin embargo te dejan sin fuerzas. Hay batallas que nadie ve pero te desgastan más que cualquier problema público. Porque una cosa es pelear contra una deuda, contra un diagnóstico, contra una traición, contra una puerta cerrada, pero otra muy distinta es pelear contra lo que pasa dentro tuyo cuando se apaga la música, cuando se va la visita, cuando se cierra la puerta de tu casa y quedas solo con tus pensamientos. Ahí empieza otra guerra. La guerra interior, la pelea con la ansiedad, con la culpa, con el recuerdo que no te suelta, con la pregunta que no tiene respuesta, con el miedo que te habla de madrugada, con la sensación de que ya no podés más. Y yo vine a decirte hoy, con todo el fuego del Evangelio y con toda la ternura del cielo, que Dios no solo ve esa batalla, sino que hoy te da serenidad para atravesarla. No digo ausencia de conflicto, digo serenidad en medio del conflicto. No digo que se apaguen automáticamente todos tus problemas. Digo que Dios puede meterse en el centro de tu tormenta y hacer algo tan sobrenatural dentro tuyo que aún mientras el viento sigue soplando afuera, dentro empiece a reinar una calma que no sabes explicar. Porque la mayoría de nosotros fuimos enseñados a pensar que la victoria siempre luce espectacular. Nos imaginamos la victoria como el enemigo cayendo, las puertas abriéndose, la enfermedad desapareciendo, la cuenta bancaria recuperándose, la familia restaurándose de un día para otro. Y claro que creemos en milagros así porque la Biblia está llena de ellos. Pero hay una clase de milagro que casi no se predica y que sin embargo sostiene a los hijos de Dios en los días más oscuros. El milagro de la serenidad. El milagro de no quebrarte por dentro mientras esperas por fuera. El milagro de seguir respirando cuando pensaste que el alma se te partía. El milagro de dormir una noche completa después de meses de angustia. El milagro de no responder con rabia cuando tenías derecho a explotar. El milagro de que una palabra de Dios te sostenga más que una docena de soluciones humanas. Y eso también es poder. Eso también es gloria. Eso también es una intervención divina. Porque a veces el Señor no empieza cambiando la circunstancia, empieza cambiando el corazón del que está dentro de la circunstancia. Y cuando Dios te cambia por dentro, aunque el proceso todavía siga, ya no sos el mismo que entró a la prueba. Escúchame bien porque esto puede romper una mentira vieja que venís cargando. Sentir batalla interior no significa que seas menos espiritual. Sentirte cansado no significa que hayas fallado. Sentirte confundido no significa que Dios te abandonó. Tener pensamientos de temor no significa que perdiste la fe. Significa que sos humano. Significa que estás en una guerra real. Significa que necesitas dejar de exigirle a tu alma lo que solo puede producir el Espíritu Santo. Hay gente que se castiga porque dice, si yo fuera verdaderamente fuerte no me sentiría así, si yo tuviera más fe no estaría peleando con estas emociones. Si yo fuera más santo no tendría esta lucha adentro. Pero la Biblia no presenta a los hombres y mujeres de Dios como robots sin lágrimas. Presenta a David angustiado, a Elías deseando morirse, a Jeremías llorando, a Pablo peleando contra presiones, al mismo Jesús sudando como gotas de sangre en Getsemaní. Así que deja de medir tu valor por la cantidad de angustia que sentís y empezá a medirlo por la dirección en la que corres cuando esa angustia aparece. Porque el tema no es si la batalla interior existe, el tema es a quién acudís cuando la batalla interior te golpea el pecho. Y hoy el Señor te dice, corre hacia mí, no huyas de mí, no te escondas de mí, no me maquilles lo que sentís, no me presentes una versión religiosa de tu dolor, no me digas gloria a Dios, aleluya, todo bien, si por dentro te estás desmoronando. Vení con la verdad, vení con la honestidad, vení con el corazón quebrado, vení con la respiración corta, vení con la mente cansada, vení con esa mezcla rara de fe y de temblor, porque el Señor no sana máscaras, el Señor sana almas. Y si vos venís con el alma abierta, Él sabe exactamente cómo tocar lo que nadie más puede tocar. Hay heridas que tu mejor amigo no alcanza a entender. Hay nudos que ni siquiera vos sabés explicar. Hay batallas que no se resuelven con un consejo bien intencionado ni con una frase bonita en una taza de café. Hay guerras que requieren la irrupción del cielo. Y hoy yo vengo a anunciarte que el cielo no está cerrado para vos. El cielo no está indiferente a tu batalla. El cielo no está distraído. El Padre no bosteza mientras vos llorás. Cristo no te mira desde lejos, el Espíritu Santo no se retiró. Dios está más cerca de lo que sentís, más presente de lo que imaginás y más comprometido con tu paz de lo que vos mismo estuviste en mucho tiempo. Fíjate lo que ocurre en 2 Crónicas 20. Viene una multitud contra Josafat. No era una sensación, era una amenaza real.
No era imaginación, era una crisis concreta. El rey recibe noticias devastadoras y hace lo que cualquiera haría, se alarma. La Biblia no lo edulcora, se alarma. Pero después dice algo precioso, resolvió consultar al Señor. Ahí está la diferencia entre el Hijo de Dios y el que no conoce a Dios. No que uno nunca se alarma y el otro sí. La diferencia es qué hacemos después de alarmarnos. Josafat se alarma, pero no se entrega a la desesperación. Convoca al pueblo, proclama ayuno, se pone delante de Dios y pronuncia una de las oraciones más honestas de la Escritura. No tenemos fuerza contra esta multitud. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Qué oración más gloriosa. Porque a veces creemos que orar bien es decir palabras rebuscadas, cuando en realidad orar bien es decir la verdad delante de un Dios que ama la verdad. No sabemos qué hacer. Eso es honestidad. Pero nuestros ojos están puestos en ti. Eso es fe. Y entre esas dos cosas ocurre el milagro. Cuando la honestidad se encuentra con la fe, la intervención divina no tarda en aparecer. Y entonces Dios responde algo que merece ser tatuado en el alma. No teman ni se desalienten, porque esta batalla no es de ustedes, sino mía. Ahora, presta atención porque esto es importante. Dios no les dijo, la batalla no es de ustedes, así que váyanse a sus casas, duerman hasta tarde, desconéctense de todo y hagan de cuenta que nada está pasando. No, les dijo, tomen posición, estén firmes y vean la salvación del Señor. O sea, la batalla es de Dios, pero la postura es tuya. El resultado depende del cielo, pero la posición depende de tu obediencia. Y esto es tremendo para la batalla interior, porque hay gente que le pide a Dios serenidad, pero no toma posición. Quiere paz, pero alimenta el miedo. Quiere descanso, pero se entrega a pensamientos que lo destruyen. Quiere libertad, pero sigue abrazando el recuerdo que lo envenena. Quiere calma, pero vive consumiendo todo lo que le agita el alma. Y Dios te dice hoy, yo voy a pelear por vos, pero vos tenés que tomar posición. ¿Qué significa eso? Significa volver tus ojos a Dios. Significa dejar de negociar con lo que te rompe. Significa hacer silencio para escuchar al cielo por encima del ruido interior. Significa ponerte de pie por dentro, aunque por fuera sigas temblando. Hay una batalla interna que se gana no gritando más fuerte, sino alineándose mejor. Hay cosas que no se vencen corriendo más rápido, sino quedándose quieto donde Dios te plantó. El problema es que nuestra generación idolatra el control. Queremos resolverlo todo, descifrarlo todo, anticiparlo todo, administrarlo todo. Y cuando no podemos, nos frustramos, nos sentimos inseguros, nos desesperamos. Pero la serenidad que viene de Dios no nace del control, nace de la rendición. La serenidad del cielo no es el premio de los que lo entienden todo, es el regalo de los que deciden confiar aun cuando no entienden. Por eso el Señor le dice a Judá, no teman, no porque no haya ejército, sí lo hay. No porque la amenaza sea una mentira, no lo es. Sino porque cuando el cielo toma el caso, la lógica humana deja de tener la última palabra. Y hay alguien que necesita oírlo así. Lo que te amenaza no necesariamente te define. Lo que te rodea no necesariamente te derrota. Lo que te asusta no necesariamente te gobierna. Cuando tus ojos vuelven a Dios, tu batalla sigue siendo real, pero deja de ser soberana. Ahora bien, ¿cómo luce la serenidad de Dios en la práctica? Filipenses 4, 6 hasta 7 nos lo muestra con una claridad conmovedora. Pablo no escribe esto desde un resort, ni desde una hamaca paraguaya, ni desde unas vacaciones sin problemas. Escribe desde un contexto de presión y aún así dice, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate la secuencia: inquietud, oración, gratitud, paz, resguardo interior. No dice que la paz de Dios te va a visitar de vez en cuando como una emoción bonita de domingo. Dice que va a guardar tu corazón y tu mente. Eso es lenguaje militar. Eso es custodia. Eso es vigilancia. Eso es una fortaleza espiritual. O sea, Dios no solo te da un sentimiento lindo, Dios pone guardia sobre tu interior. La paz de Dios se convierte en una muralla alrededor de lo que pensás y de lo que sentís. Y eso es exactamente lo que necesita el que pelea por dentro. No solamente alivio momentáneo, sino guardia celestial. A mí me impresiona que Pablo no dice la explicación de Dios guardará sus corazones, dice la paz de Dios. Porque nosotros somos adictos a la explicación.
Queremos entender por qué pasó, por qué ahora, por qué así, por qué a nosotros, por qué Dios no lo evitó, por qué se fue, por qué no volvió, por qué el diagnóstico, por qué la puerta cerrada, por qué el silencio, por qué esta noche tan larga. Y a veces Dios, en vez de darte una explicación completa, te da algo más valioso, te da su paz. Y su paz hace algo que la explicación nunca podría hacer. Te sostiene mientras todavía hay cosas sin resolver. Porque una explicación puede satisfacer la mente por un rato, pero la paz de Dios sostiene el corazón cuando la explicación todavía no llegó. Hay misterios que no se despejan enseguida. Hay procesos que no se comprenden al comienzo. Hay duelos que no aceptan atajos. Y en todos esos lugares la paz de Dios se vuelve indispensable. No porque te anestesia, sino porque te preserva. Y atención a esto, la paz de Dios no es la paz del mundo. Jesús lo dijo con una contundencia maravillosa en Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ahí está la diferencia. El mundo te ofrece paz si se alinean las circunstancias. Paz si tenés plata, paz si nadie te contradice, paz si tu salud está intacta, paz si tu familia no te falla, paz si el pronóstico sale bien, paz si el futuro parece controlable, paz si no hay malas noticias. Pero Cristo te ofrece otra cosa, una paz que no depende de que el escenario esté ordenado, porque nace de su presencia y no de tus condiciones. La paz del mundo es frágil porque depende de lo externo. La paz de Cristo es firme porque viene de alguien que venció al mundo. La paz del mundo es prestada, la paz de Cristo es impartida. La paz del mundo dura mientras las cosas salen bien. La paz de Cristo puede permanecer hasta cuando llorás, porque no está montada sobre las circunstancias, sino sobre la persona de Jesús. Y acá quiero decirte algo muy pastoral, muy del corazón. Hay gente que hace años no vive, apenas administra crisis. Sigue funcionando, pero no descansa. Sigue sonriendo, pero no afloja. Sigue asistiendo a la iglesia, pero por dentro está endurecida. Sigue sirviendo, pero no respira. Sigue cantando, pero no duerme. Sigue avanzando, pero no saborea nada. Y Cristo no te llamó a esa existencia quebrada por dentro, te llamó a su paz. No a una paz barata, superficial, cosmética, sino a una paz que toca la raíz. Una paz que no te vuelve indiferente, sino estable. Una paz que no apaga tu sensibilidad, sino que ordena tu sensibilidad bajo el gobierno del Espíritu Santo. Porque la serenidad de Dios no es frialdad, no es apatía, no es negación. No es decir no pasa nada cuando sí pasa mucho. La serenidad de Dios es poder interior para no ser arrastrado por lo que te quiere hundir. Isaías 26, 3 lo dice de una manera bellísima. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y los estudios de ese pasaje muestran algo precioso. La expresión perfecta paz es literalmente shalom, shalom. Una repetición que intensifica la idea de plenitud, de totalidad, de paz completa. No es solo ausencia de ruido, es integridad interior, es bienestar profundo, es alma en orden delante de Dios, es serenidad que no depende del termómetro de las circunstancias. La palabra hebrea shalom no habla apenas de calma emocional, habla de totalidad, de bienestar, de armonía, de una vida puesta en su lugar correcto delante del Señor. Entonces, cuando Dios te promete paz, no te está prometiendo simplemente que baje el volumen del problema. Te está prometiendo que su mano puede restaurar la integridad que la batalla interior te vino robando. Puede devolverte centro, puede devolverte sobriedad, puede devolverte enfoque, puede devolverte respiración espiritual, puede devolverte el alma a su eje. Ahora mira el detalle. Esa paz está ligada a una mente que persevera en Dios. Otras versiones dicen mente firme, pensamiento constante, mente sostenida. En otras palabras, tu paz está profundamente conectada con el lugar donde se queda tu mente. La batalla interior no es solo emocional, es también mental. Hay guerras que empiezan en lo que repetís internamente. Hay personas que viven prisioneras no por lo que les está pasando, sino por el discurso secreto que sostienen dentro. No voy a salir, todo se arruinó, ya perdí demasiado, nada va a cambiar, Dios se olvidó, no sirvo, estoy roto, no puedo más.
y cada pensamiento no rendido a Cristo se vuelve un ladrillo en la cárcel interior. Por eso el apóstol enseña en 2 Corintios 10, 3 hasta 5, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La batalla interior no se gana solo sintiendo mejor, se gana aprendiendo a no dejar tu mente librada al caos. Y esto hay que decirlo sin vueltas. No todo lo que pensás merece ser creído, no todo lo que sentís merece ser obedecido, no toda emoción trae verdad, no toda voz interior viene del cielo. Hay pensamientos que hay que desautorizar, hay argumentos que hay que demoler, hay mentiras que se instalaron como si fueran identidad y el Espíritu Santo hoy las viene a confrontar. No sos lo que te hizo aquella herida, no sos el resultado de tu peor temporada, no sos la suma de tus fracasos, no sos lo que te dijeron cuando estabas roto, no sos lo que el miedo te susurra a las 3 de la mañana, no sos un caso perdido, no sos un adicto eterno a la angustia, no sos un esclavo condenado a repetir patrones. En Cristo sos hijos, sos hijas, sos redimidos, sos acompañados, sos preservados, sos sostenidos, sos más amado de lo que tu mente logra entender. Y una gran parte de la serenidad que Dios te da hoy consiste en que su verdad empiece a sonar más fuerte que tu tormenta interna. Mirá lo que dice Romanos 8, 6. La mente gobernada por la carne es muerte, pero la mente gobernada por el Espíritu es vida y paz. No dice la mente ocasionalmente visitada por el Espíritu, dice gobernada. Y eso habla de señorío, habla de dominio, habla de gobierno interior. La pregunta entonces no es simplemente si amás a Dios. La pregunta es, ¿quién está gobernando tu mundo interior? ¿El miedo o el espíritu? ¿La herida o el espíritu? ¿El pasado o el espíritu? ¿La comparación o el espíritu? ¿La culpa o el espíritu? Porque la mente siempre va a estar gobernada por algo. Y cuando la gobierna la carne, aún teniendo logros externos, por dentro hay muerte. Hay agitación, hay hostilidad, hay desgaste. Pero cuando la gobierna el espíritu, aparece vida y paz. No porque no haya problemas, sino porque el gobierno cambió. Y mientras no cambie el gobierno, la serenidad será apenas un parche. Pero cuando el Espíritu de Dios vuelve a tomar el centro, empieza una reorganización interior gloriosa. Y esto no es teoría. Mirá a David en 1 Samuel 36. Vuelve a Siclag, encuentra todo quemado, las familias cautivas, sus hombres amargados y para colmo queriéndolo apedrear. Dice la Escritura que David se angustió mucho. Ahí tenés a un hombre de Dios profundamente angustiado. No lo disimula. No posa para la foto espiritual, se angustia. Pero luego dice algo monumental. David se fortaleció en el Señor su Dios. ¡Qué frase! ¡Qué medicina para nuestras guerras interiores! No dice que primero cambió el panorama y después recién pudo fortalecerse. Se fortaleció en el Señor en medio del panorama infernal. No dice que apareció alguien a aplaudirlo. No dice que recibió un mensaje de felicitación. No dice que le organizaron una conferencia de aliento. Se fortaleció en el Señor. O sea, en el peor contexto encontró una fuente que el contexto no podía tocar. Y eso es lo que Dios quiere hacer con vos, conectarte con una fuente que tu crisis no puede contaminar. Hay gente que depende demasiado de refuerzos externos. Si lo animan, avanza. Si lo validan, se sostiene. Si lo llaman, respira. Si lo aplauden, se entusiasma. Pero cuando todo eso falta, se desploma. Y claro que Dios usa personas, usa abrazos, usa amistades, usa pastores, usa familia, usa una palabra a tiempo, pero llega un punto en la vida en que el Señor te enseña a fortalecerte en Él. Porque si no aprendes eso, cada vez que el aplauso se apague, te vas a sentir vacío. Cada vez que falte la compañía, te vas a sentir perdido. Cada vez que nadie entienda tu lucha, te vas a creer abandonado. Y Dios dice, no, yo quiero ser tan real en tu vida que aún en la noche más silenciosa puedas sacar fuerzas de mi presencia. No estoy hablando de autosugestión, no estoy hablando de pensamiento positivo. Estoy hablando de la comunión secreta en la que un hombre o una mujer quebrados entran a la presencia de Dios y salen con la espalda todavía mojada por las lágrimas, sí, pero con un espíritu diferente. Eso es fortalecerse en el Señor. Ahora, la serenidad que Dios te da no solo te sostiene, también te ordena. Colosenses 3:15 dice que la paz de Cristo gobierne en sus corazones.
La idea ahí es que la paz de Cristo actúe como árbitro, como juez, como lo que decide. En otras palabras, la paz de Cristo no es un adorno espiritual, es un criterio de gobierno interior. Hay decisiones que tomamos desde el apuro y luego pagamos caro. Hay palabras que pronunciamos desde la turbulencia y luego quisiéramos borrar. Hay relaciones que arruinamos por contestar desde el descontrol. Hay puertas que abrimos porque estábamos desesperados y no en paz. Por eso Dios no solo quiere consolarte, quiere enseñarte a vivir bajo el arbitraje de la paz de Cristo. Que tu corazón no sea una plaza pública donde cualquier temor entra y manda, que no sea un mercado persa donde grita más fuerte el pensamiento más oscuro, que haya gobierno, que haya orden, que haya una paz reinante que diga esto no entra, esto no domina, esto no define, esto no me mueve del centro de Cristo. Yo no sé cuál es tu batalla interior hoy. Tal vez es ansiedad, tal vez es agotamiento, tal vez es una tristeza vieja que no supiste nombrar. Tal vez es el enojo por algo que Dios permitió y vos todavía no entendés. Tal vez es una lucha con la culpa. Tal vez es el miedo a fracasar otra vez. Tal vez es un duelo que nadie sabe que seguís viviendo. Tal vez es una decepción ministerial. Tal vez es cansancio de cuidar a todos mientras nadie te cuida a vos. Tal vez es la presión de sostener una imagen fuerte cuando por dentro estás hecho pedazos. Tal vez es una batalla con recuerdos que aparecen sin permiso. Tal vez es una opresión espiritual que te roba el sueño. Y en cualquiera de esos escenarios, la palabra de hoy sigue siendo la misma. Dios te da serenidad para tu batalla interior. No te dice arréglate como puedas. No te dice ya deberías haber madurado. No te dice deja de sentir lo que sentís. Te dice vení a mí. Eso es lo que Jesús declara en Mateo 11, 28 hasta 30. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso y hallarán descanso para sus almas. A mí me maravilla que no dice simplemente descanso para sus cuerpos. Habla de descanso para el alma. Porque uno puede dormir 8 horas y seguir exhausto del alma, puede tomarse vacaciones y volver igual de roto, puede apagar el celular y seguir escuchando la tormenta adentro. El agotamiento más cruel no siempre es físico, muchas veces es interior. Y Jesús no le habla a los impecables, le habla a los cansados. No le habla a los que tienen todo ordenado, le habla a los cargados. No le habla a los expertos en aparentar fortaleza, le habla a los que ya no pueden sostenerse solos. Vengan a mí. Esa es la invitación. No vengan primero a resolverlo todo. No vengan primero a explicarlo todo. No vengan primero a sentirse dignos. Vengan a mí. Y en esa cercanía con Cristo, el alma encuentra lo que ninguna terapia humana, ninguna distracción y ninguna escapatoria puede producir por sí sola. Descanso profundo. Y permitime decirte algo con amor. Descansar en Jesús no es abandonar responsabilidades. Es dejar de cargar lo que nunca te correspondió cargar. Hay personas llevando sobre sus hombros el futuro de todos, la aprobación de todos, la restauración de todos, el resultado de todos, el control de todos, y eso te va a quebrar. Hay pesos que parecen nobles, pero son idolátricos, porque en el fondo te colocan en un lugar que solo le pertenece a Dios. Vos no sos el Mesías de tu casa, vos no sos el Salvador de tu matrimonio, vos no sos el Redentor de tus hijos, vos no sos el dueño del mañana, vos no sos el que sostiene el universo. Y no sabés el alivio que entra en el alma cuando uno vuelve a aceptar eso. Qué alivio glorioso entender que el trono ya está ocupado y que no sos vos. Qué serenidad saber que Dios sigue siendo Dios aunque vos estés cansado. Que Dios sigue gobernando aunque vos no entiendas. Que Dios sigue obrando aunque tus manos ya no den más. Qué descanso dejar de pretender omnipotencia y volver a la sencilla, gloriosa, humilde postura de hijo. Salmo 46, 10 dice, estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Y el sentido de esa expresión es incluso más fuerte. Cesen, dejen de luchar a su manera, detengan el esfuerzo frenético. No se trata de pasividad irresponsable, se trata de abandonar la agitación autosuficiente. Hay momentos en que el alma se desordena tanto que uno empieza a resolver desde el pánico, y cuando resolvés desde el pánico, lo único que haces es producir más caos. Por eso este versículo no es una decoración para cuadros bonitos, es una orden para tiempos de guerra. Cesen, deténganse, reconozcan, o sea, paren de actuar como si todo dependiera de ustedes y vuelvan a reconocer quién es Dios.
Hay una serenidad que solo aparece cuando uno deja de forcejear con la soberanía divina. Mientras discutís con Dios desde la exigencia, el alma no descansa. Pero cuando, aún llorando, decís, Señor, vos seguís siendo Dios, algo se acomoda por dentro. No porque todo esté resuelto, sino porque recordaste quién sostiene la historia. Y déjame llevarte a una escena inolvidable, Marcos 4. Los discípulos en la barca, tormenta feroz, agua entrando, miedo subiendo, Jesús durmiendo. Qué retrato tan perfecto de nuestra batalla interior. Porque muchas veces lo que más nos descoloca no es solo la tormenta, sino el aparente silencio de Dios durante la tormenta. Señor, no te importa que perezcamos. ¿Quién no se sintió así alguna vez? Señor, ¿no ves lo que me está pasando? ¿No te importa? ¿No ves que estoy al borde? ¿No ves que ya no puedo? Y Jesús se levanta, reprende al viento y a las olas y dice, silencio, quédate quieto. Y sobreviene una gran calma. Fíjate el orden. Primero habla Jesús, después se calma la tormenta, no al revés. Porque la paz verdadera siempre empieza con una palabra del Señor entrando en el caos. Y yo siento en el Espíritu que hoy Cristo se para en medio de la tormenta de muchos y está diciendo otra vez, silencio, quédate quieto. No solo a las olas externas, también al vendaval de pensamientos, al rumor de la ansiedad, al torbellino del miedo, al oleaje del recuerdo, a la acusación interminable del enemigo. Cristo tiene autoridad sobre la tormenta visible y sobre la invisible. Pero observa algo más. Los discípulos estaban tan enfocados en el viento que no supieron interpretar la presencia de Jesús en la barca. Y nos pasa igual. Miramos tanto el problema que dejamos de leer correctamente la presencia de Dios. Si Cristo está en tu barca, la tormenta puede sacudirte, pero no puede definir tu final. Si Cristo está en tu barca, el agua puede golpear, pero no va a tener la última palabra. Si Cristo está en tu barca, tu batalla interior es real, sí, pero no definitiva. La serenidad no viene de negar el viento, viene de recordar quién va con vos en la barca. Y hay alguien que necesita oír esto. El hecho de que Jesús estuviera durmiendo no significaba desinterés, significaba señorío. No estaba nervioso porque no estaba amenazado. No estaba alterado porque seguía siendo el Señor del mar. El cielo no entra en pánico por lo que a vos te da pánico. Y no te digo esto para minimizar tu lucha, te lo digo para levantar tus ojos. Porque lo que hoy te parece inmanejable nunca salió del control de Dios. Y cuando entramos a esa serenidad, empieza otra transformación. Dejamos de pelear contra personas como si fueran el origen último de nuestra angustia. Efesios 6, 12 lo aclara, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Esto es clave para la batalla interior, porque muchísima gente vive consumida por enemigos equivocados. Se pelea con todos, con el marido, con la esposa, con el jefe, con el suegro, con el hermano, con la líder, con el pastor, con el gobierno, con el clima, con el tránsito, con todo. Y mientras tanto el verdadero conflicto se sigue profundizando adentro. No digo que no haya personas que lastiman, claro que las hay. No digo que no haya injusticias reales, claro que sí. Pero si vos reducís toda tu guerra a un enemigo humano, nunca vas a discernir correctamente lo que está pasando en tu interior. Hay opresiones espirituales que usan circunstancias humanas para instalar miedo, confusión, resentimiento, paranoia, agotamiento. Y por eso la serenidad de Dios también te trae discernimiento, te enseña a no odiar a la persona mientras enfrentás la batalla espiritual con armas espirituales. Porque no todo se resuelve discutiendo más. Hay cosas que se resuelven adorando. No todo se vence respondiendo mensajes largos. Hay cosas que se vencen arrodillándose. No todo cae con argumentos brillantes. Hay fortalezas que solo se derriban en la presencia de Dios. No todo se aquieta con vacaciones. Hay tempestades que necesitan un encuentro con el Espíritu Santo. Y esto no es misticismo vacío, es realidad bíblica. Hay pensamientos que tenés que llevar cautivos. Hay temores que tenés que nombrar delante del Señor. Hay pactos interiores con la mentira que tenés que romper. Hay recuerdos que no podés seguir venerando como si fueran dueños de tu identidad. Y al mismo tiempo, hay verdades del Evangelio que tienen que volver a ser más grandes que tu historia. La cruz tiene que volver a ocupar el centro. La resurrección tiene que volver a ser más que una doctrina bonita de Pascua. El Espíritu Santo tiene que dejar de ser un concepto y volver a ser compañero real.
porque no estás llamado a sobrevivir apenas con técnicas humanas cuando el cielo ya te dio armas de reino. A esta altura, alguno me dirá, pero si Dios me da serenidad, ¿entonces ya no voy a sentir dolor? No. La serenidad del cielo no cancela tu humanidad. Jesús lloró, David lloró, Pablo lloró. El tema no es dejar de llorar, el tema es no ahogarte en tu propio llanto. El dolor va a existir, el duelo duele, la traición duele, la espera duele, la incertidumbre duele. Lo que cambia es que cuando la serenidad de Dios entra, el dolor ya no te arrastra a la desesperación. Podés llorar con esperanza, podés temblar sin colapsar, podés atravesar la noche sin perderte. Podés decir como el salmista en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjate, el valle existe, la sombra existe. El caminar existe, no es un cuadro de Pinterest, es un valle de sombra de muerte. Pero aún allí, la presencia de Dios cambia la experiencia del valle. No elimina el valle de inmediato, pero sí elimina el abandono en el valle. Tú estarás conmigo. Esa es la clave. La serenidad divina es profundamente relacional. No es una energía impersonal, es la compañía de un Dios presente. Y cuando Dios está con vos, incluso la oscuridad cambia de naturaleza. Sigue siendo noche, sí, pero ya no es una noche vacía. Sigue siendo valle, sí, pero ya no es un valle huérfano. Sigue siendo proceso, sí, pero ya no es un proceso sin pastor. Y esto es tan importante porque el enemigo no siempre necesita destruirte. Muchas veces le alcanza con convencerte de que estás solo. Si logra instalarte soledad espiritual, la batalla interior se multiplica. Empezás a interpretar todo desde el abandono. Dios ya no está. A nadie le importa. No tiene sentido seguir. Esto no va a cambiar. Pero la verdad de Dios lo atraviesa todo. No estás solo. No estás solo en ese tratamiento. No estás solo en esa casa silenciosa. No estás solo en ese matrimonio desgastado. No estás solo en ese cuarto donde llorás sin que nadie se entere. No estás solo cuando te despertás de madrugada con el pecho apretado. No estás solo cuando tu fe parece chiquita. No estás solo cuando sentís que todos dependen de vos. No estás solo. El buen pastor no alquila ovejas, las acompaña. Y si hoy estás en valle, la prueba no es que Dios se fue. La prueba es que su vara y su cayado todavía te sostienen, aunque no siempre lo percibas con claridad. Ahora quiero tocar un punto delicado pero necesario. Muchas batallas interiores se agravan porque cargamos culpas que Cristo ya pagó o porque nos negamos a soltar ofensas que nos siguen enfermando por dentro. Hay personas que viven en guerra interna no porque Dios no les quiera dar serenidad, sino porque se acostumbraron a hacerle lugar a la acusación. Se levantan bajo condenación, comen con condenación, sirven con condenación, se acuestan con condenación. Nunca descansan porque creen que Dios está constantemente decepcionado de ellos. Y claro que el Espíritu Santo convence de pecado, pero la condenación crónica que te paraliza no viene del corazón del Padre. Cristo no murió para dejarte eternamente tirado en el piso lamiéndote la culpa. Cristo murió y resucitó para perdonarte, limpiarte, restaurarte y levantarte. La serenidad de Dios también entra cuando uno deja de discutir con la eficacia de la sangre de Jesús. Si Él te perdonó, deja de actuar como si tu pecado tuviera más peso que su cruz. Arrepentite sí, confesás sí, restaurate sí, pero no sigas adorando tu fracaso más que a tu Redentor. Y del otro lado está la herida no perdonada. Hay personas que tienen la mente en guerra porque el resentimiento les formó un cuarto dentro del corazón. Y cada vez que entran ahí, reviven la ofensa, reabren la herida, vuelven a conversar con la traición, vuelven a alimentar el dolor y después se preguntan por qué no tienen paz. No estoy diciendo que perdonar es fácil. No minimizo lo que te hicieron. No digo que lo injusto deje de ser injusto. Lo que digo es que no podés pretender serenidad mientras le alquilás una habitación de tu alma al rencor. La paz de Dios no gobierna donde el resentimiento sigue ocupando el trono. Y quizá hoy Dios quiere empezar a darte serenidad, precisamente soltando eso que te seguía apretando por dentro. No porque el otro merezca tu perdón, sino porque vos merecés ser libre en Cristo. A veces la batalla interior no termina porque seguimos aferrados a armas que el cielo nunca nos entregó. La venganza no es tu ministerio. El ajuste de cuentas no es tu llamado. El derecho de retener veneno no es fruto del Espíritu. Soltá, ponelo delante de Dios.
Deja que el juez justo haga lo que vos nunca pudiste hacer y empezá a descansar. También hay batallas interiores que nacen del cansancio acumulado. Gente buena, gente fiel, gente que ama a Dios, gente que sirve, pero agotada, tan agotada que ya no distingue entre falta de fe y falta de descanso. Y quiero decirte esto con cariño y con firmeza. No siempre el alma se arregla con más actividad religiosa. A veces necesita presencia, pausa, honestidad y obediencia. Hay temporadas en las que Dios no te está pidiendo que hagas más, te está pidiendo que vuelvas a estar con Él. Porque se nos puede llenar la agenda de cosas espirituales y aún así vaciarse el altar personal. Podés hablarle a todos de Dios y hace semanas no derramarte delante de Dios. Podés cantar fuerte y estar seco. Podés predicar verdad y estar desgastado. Podés liderar grupos y estar peleando solo por dentro. Y el Señor te dice hoy, volvé al lugar secreto, no como castigo, como medicina. Volvé al cuarto donde no tenés que impresionar a nadie. Volvé al momento donde no hace falta posar. Volvé al espacio donde podés decir, Padre, acá estoy cansado, estoy confundido, estoy lastimado, necesito tu paz. Y ahí, en lo secreto, empieza a gotear sobre el alma la serenidad que después te sostiene en público. Yo creo, y esto te lo marco como una aplicación pastoral de la Escritura y no como una nueva revelación, que una de las guerras más feroces de esta generación es la pelea por el mundo interior. Porque vivimos bombardeados. Comparación, ruido, velocidad, pantallas, opiniones, urgencias, noticias, miedos fabricados, exigencias irreales, filtros de perfección, expectativas imposibles. Y si no cuidas tu interior, el sistema te coloniza el alma. Te volvés reactivo, ansioso, volátil, susceptible, desconfiado, endurecido. Y entonces empezás a pensar que así es la vida y que no hay otra manera de vivir. Pero sí la hay, la vida en el Espíritu, la mente gobernada por el Espíritu, la paz de Cristo gobernando el corazón, la paz de Dios guardando pensamientos, el descanso del alma en Cristo, la quietud de los que vuelven a reconocer que Dios es Dios, la fortaleza secreta de David, la calma en la barca con Jesús, sí la hay. No es fantasía, no es para una élite mística, es herencia de hijos, es promesa del Evangelio. Y te voy a decir algo más, la serenidad de Dios no solo te bendice a vos, también predica. Hay personas que no van a leer una Biblia en toda la semana, pero van a leer tu reacción en medio de la prueba. Van a mirar cómo respondés cuando todo se complica. Van a observar si te deshaces como cualquiera o si hay en vos una quietud extraña, humilde, firme, sin teatro, pero real. Y cuando vean que, aún atravesando temporadas duras, no te convertís en un manojo de amargura, algo va a testificarles del Dios que te sostiene. Porque a veces el milagro más visible no es que desaparezca la tormenta, sino que en medio de ella aparezca en vos una serenidad que no puede explicarse humanamente. Eso es testimonio, eso es reino, eso es el Evangelio encarnado en una persona común, con luchas reales, pero sostenida por una paz sobrenatural. No quiero romantizar la batalla, sé que hay noches durísimas, sé que hay madrugadas donde parece que el techo se viene encima. Sé que hay momentos en que el cuerpo se acelera, la mente corre y el alma no encuentra dónde apoyarse. Sé que hay pensamientos que avergüenzan, recuerdos que vuelven, presiones que asfixian. No hablo desde una torre de marfil, hablo sabiendo que la batalla interior existe, pero también hablo sabiendo que Dios no miente. Y si Él dijo que su paz guarda corazón y pensamientos, lo creo. Si Él dijo que la batalla es suya, lo creo. Si Él dijo que la mente gobernada por el Espíritu es vida y paz, lo creo. Si Él dijo que el cansado encuentra descanso en Cristo, lo creo. Si Él dijo que no tema porque Él está conmigo en el valle, lo creo. Si Él dijo que su paz no es como la del mundo, lo creo. Y hoy te invito a creerlo vos también, no mañana. No cuando se te acomoden todos los números, hoy, en el medio, ahí mismo donde estás. Capaz tu gran milagro hoy no es que cambie todo afuera antes de dormir. Capaz tu gran milagro hoy es que por primera vez en mucho tiempo tu alma afloje. Capaz tu gran milagro hoy es que dejes de pelear solo. Capaz tu gran milagro hoy es que sueltes el control. Capaz tu gran milagro hoy es que apagues el ruido y vuelvas a escuchar a Dios. Capaz tu gran milagro hoy es que te animes a decir la verdad, Señor, estoy cansado.
Capaz tu gran milagro hoy es una respiración nueva, un llanto distinto, una quietud que entra, una verdad que reemplaza una mentira antigua, una paz que no elimina el proceso, pero te cambia mientras lo atravesás. Y no subestimes eso, porque muchos de los grandes desastres de la vida se evitarían si primero aprendiéramos a recibir la serenidad de Dios antes de reaccionar desde la tormenta interna. Quiero hablarle un segundo al que está por explotar, al que está un mensaje de romperlo todo, al que está una noche más de rendirse, al que siente que ya se le endureció el alma, al que viene cargando tanto que hasta le cuesta llorar, al que habla con todos menos con Dios, al que se acostumbró a sobrevivir pero olvidó cómo descansar. Escúchame con todo mi amor, no tomes decisiones permanentes desde una tormenta pasajera. No le entregues al pánico el volante de tu vida. No conviertas tu noche en tu identidad. No dejes que la batalla interior te convenza de que el futuro terminó. Esperá, respirás, orá, pedí ayuda si la necesitas. Volvé a Cristo, abrí la palabra. Adorá aunque sea bajito. Decile a un hermano maduro que ore por vos. No te aísles. No te encierres en la mentira de que nadie puede entenderte. No te avergüences de necesitar sostén. La serenidad de Dios muchas veces entra por la rendija de la humildad. Cuando uno deja de fingir, el cielo empieza a entrar con una fuerza preciosa. Y si hoy te sentís culpable por pelear tanto adentro, déjame sacarte una carga. El hecho de que estés en batalla no te descalifica. Puede ser incluso señal de que todavía no te rendiste al caos. Los muertos no luchan. Los que ya entregaron el terreno no pelean. Si hay una parte tuya clamando por paz, por verdad, por presencia, por descanso, entonces el Espíritu de Dios sigue obrando. No te condenes por estar en combate. Mejor entregale el combate al Señor. Decí como Josafat, no sé qué hacer, pero mis ojos están puestos en ti. Decí como David, me fortaleceré en el Señor. Decí como el salmista, no temeré porque tú estás conmigo. Decí como Pablo, que la paz de Cristo gobierne mi corazón. Decí como un hijo cansado pero sincero, Jesús, vengo a vos porque necesito descanso para mi alma. Y verás cómo el Evangelio deja de ser un mensaje bonito para otros y se convierte en alimento real para tu noche. Yo siento que hay personas que hoy tienen que hacer un altar con esta palabra. No un altar físico, sino un punto de rendición, un antes y un después. Decir, hasta acá dejé que la ansiedad me gobernara, hasta acá dejé que la culpa me manejara, hasta acá dejé que el resentimiento, el recuerdo, la exigencia, el agotamiento o el miedo definieran mi interior. Hoy vuelvo a entregarle mi mente, mi corazón y mi batalla a Cristo. Porque la serenidad no es un accidente, también es una decisión de rendición. Sí, Dios la da, pero vos la recibís. Y para recibirla hay que abrir el alma. Hay que dejar de pelear por el control. Hay que soltar la ilusión de autosuficiencia. Hay que volver a la simpleza gloriosa del Evangelio. Cristo es suficiente, su presencia es suficiente, su paz es suficiente, su gracia es suficiente, su cruz sigue teniendo poder, su espíritu sigue vivificando, su palabra sigue trayendo orden, su voz sigue calmando tormentas, su compañía sigue siendo mejor que cualquier salida apresurada. Y te dejo esta convicción final. Tal vez la batalla interior te vino a enseñar que necesitabas más la presencia de Dios de lo que vos mismo habías reconocido. A veces uno cree que necesita una solución, y sí, claro que la necesita. Pero en lo profundo, lo que más necesita es volver al centro, volver a la fuente, volver a la voz que aquieta, volver al Padre. Porque hay un punto de la vida donde ya no te alcanzan las herramientas viejas, ni las excusas, ni la imagen, ni el piloto automático. Y ahí, si tenés humildad, descubrís algo precioso. Dios no te esperaba con reproche, te esperaba con paz. No te esperaba para humillarte, te esperaba para sostenerte. No te esperaba para decirte te lo dije, te esperaba para decirte vení, yo sigo acá. Y cuando el alma oye eso, algo se quiebra para bien. Se quiebra la resistencia, se quiebra la dureza, se quiebra la pretensión de poder solo. Y entonces empieza a entrar la serenidad del reino. Así que hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre tu vida que no vas a ser gobernado por el ruido interior. Declaro que la paz de Dios guarda tu corazón y tu mente. Declaro que la paz de Cristo gobierna tu interior. Declaro que la mente rendida al Espíritu encuentra vida y paz.
Declaro que en tu barca Jesús sigue teniendo la última palabra. Declaro que en tu valle no caminas solo. Declaro que en tu noche Dios no está ausente. Declaro que la culpa pierde poder bajo la sangre de Cristo. Declaro que el resentimiento no va a gobernar tu casa interior. Declaro que tu agotamiento no será tu final. Declaro que tu batalla interior no te va a destruir, porque el Señor te da serenidad en medio de ella. No necesariamente después, en medio. Ahora, ahí donde estás. En medio del proceso, en medio del llanto, en medio del cansancio, en medio de la espera, en medio del ruido, en medio de la presión. Ahí Dios te da serenidad. Ora conmigo desde el corazón. Padre amado, hoy vengo delante de ti tal como estoy. No vengo a fingir fuerza, no vengo a esconder mi batalla. Te entrego mi ansiedad, mi miedo, mi cansancio, mis pensamientos, mis recuerdos, mi culpa, mis heridas y todo lo que está peleando dentro de mí. En el nombre de Jesús, renuncio a vivir gobernado por el temor. Renuncio a seguir alimentando la mentira. Renuncio al control que nunca me perteneció. Recibo hoy tu paz. Recibo tu serenidad. Recibo descanso para mi alma. Que tu paz guarde mi corazón y mi mente. Que tu espíritu gobierne mis pensamientos. Que tu presencia calme mi tormenta interior. Fortaléceme como fortaleciste a David. Sosténme en el valle. Háblale a mis vientos, reordena mi interior. Y aunque el proceso todavía continúe, dame la serenidad de saber que tú estás conmigo y que esta batalla, en última instancia, te pertenece a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra fue para vos, no la sueltes. Volvé a escucharla. Compartila con alguien que esté peleando por dentro. Suscríbete a este canal. Deja que este mensaje llegue a más corazones. Y seguí creyendo, porque hoy Dios te dio serenidad para tu batalla interior. Amén. Quiero hablarle hoy a la gente que está cansada por dentro. No al que vino a escuchar una idea bonita. No al que quiere una frase para subir a las redes. Quiero hablarle a la mujer que sonríe delante de todos, pero cuando cierra la puerta de su casa se derrumba. Quiero hablarle al hombre que sigue cumpliendo con todo, pero hace meses que siente que algo adentro se le fue apagando. Quiero hablarle al que sigue viniendo a la iglesia, sigue trabajando, sigue criando hijos, sigue pagando cuentas, sigue respondiendo mensajes, sigue respirando, sí, pero hace rato que dejó de descansar. Porque una cosa es dormir y otra cosa muy distinta es reposar. Una cosa es acostar el cuerpo y otra cosa es que el alma se recueste en Dios. Hay gente que no está cansada físicamente, está agotada espiritualmente, está drenada emocionalmente, está exprimida por la vida, está harta de ser fuerte, está cansada de tener que poder con todo. Está cansada de sostener a todos. Está cansada de escuchar tú puedes cuando por dentro siente yo ya no puedo. Y si ese eres tú, quiero que me preste el corazón por un rato, porque no vengo a decirte que te esfuerces un poco más. No vengo a decirte que resistas con los dientes apretados. No vengo a decirte que te hagas el fuerte. Vengo a decirte algo mucho más santo, mucho más tierno y mucho más poderoso. Cuando tu interior está agotado, Dios no te rechaza, Dios te regala reposo. La religión suele aplaudir al que aparenta estar bien. Dios, en cambio, se acerca al que reconoce que ya no puede más. La religión te dice, compórtate mejor, haz más, sirve más, sonríe más, demuestra más. Jesús dice, ven a mí. La religión te carga, Cristo te llama. La religión te pone una mochila, Cristo te ofrece descanso. Y eso es exactamente lo que dice Mateo 11, 28 hasta 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mirá qué maravilloso es esto. Jesús no dice, vengan a mí todos ustedes que ya resolvieron su vida. No dice, vengan a mí todos ustedes que ya maduraron, que ya sanaron, que ya no lloran, que ya no dudan, que ya no se deprimen, que ya no se cansan. Él dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. O sea, el requisito no es venir impecable, el requisito es venir cansado. El único pasaporte que necesita el alma exhausta para acercarse a Cristo es la sinceridad. Ven cómo estás, ven roto, ven confundido. Ven con preguntas, ven con ojeras en el alma, ven con la fe hecha a pedazos si quieres, pero ven. Porque el problema de muchos no es el cansancio, el problema es que llevan el cansancio al lugar equivocado. Hay quienes llevan su agotamiento a la distracción, otros lo llevan a los excesos.
Otros lo llevan a relaciones que les terminan secando más el corazón. Otros lo llevan al activismo, otros lo llevan a la queja, otros lo llevan al aislamiento. Jesús dice, no lleves tu cansancio al ruido, tráelo a mí. No lleves tu carga al aplauso, tráela a mí. No busques anestesia, busca mi presencia. Y aquí hay algo profundo. Cuando el texto dice yo les daré descanso, la idea no es solamente la de una pausa superficial. En el trasfondo del Nuevo Testamento, la palabra apunta al alivio del agotamiento, al refresco del alma, a la cesación del peso que venías arrastrando. No es una siesta espiritual, no es una distracción santa, no es mirar para otro lado, es alivio verdadero, es respirar de nuevo, es volver a sentir que el alma deja de estar en guerra consigo misma. Hay personas que creen que el descanso de Dios consiste en que desaparezcan todos sus problemas. Y no siempre funciona así. A veces Dios te da descanso no quitando de inmediato la tormenta, sino aquietando tu interior en medio de la tormenta. A veces el milagro no empieza alrededor tuyo, empieza dentro tuyo. A veces lo primero que Dios calma no es el mar, es tu corazón. Porque si calma el mar y deja tu corazón enloquecido, seguirás asustado frente a la próxima ola. Pero si aquieta tu corazón, aunque el viento todavía sople, ya no serás el mismo hombre ni la misma mujer. Por eso Jesús no solo dice, yo les daré descanso, también dice, aprendan de mí. Qué impresionante, el descanso no es solamente un regalo, también es un aprendizaje. Hay gente que ya salió del peligro, pero no aprendió a descansar. Hay gente que ya no está donde estaba, pero sigue viviendo con la tensión de cuando todo se estaba cayendo. Gente que ya pasó la crisis, pero sigue respirando como si la crisis todavía estuviera sentada a la mesa. Y Cristo dice, aprendan de mí. O sea, tu alma no solo necesita salvación, necesita reeducación, necesita aprender otro ritmo, necesita aprender otra manera de vivir, necesita aprender a caminar con yugo suave. Y aquí aparece una paradoja santa. Jesús dice, yo les daré descanso, pero también dice, carguen con mi yugo. ¿Cómo puede haber descanso con yugo? Porque todo ser humano lleva un yugo. La pregunta nunca es si llevas uno, la pregunta es cuál llevas. Hay gente llevando el yugo de agradar a todos. Hay gente llevando el yugo de demostrar que vale algo. Hay gente llevando el yugo del perfeccionismo. Hay gente llevando el yugo de la culpa. Hay gente llevando el yugo de una religión dura, de un pasado no resuelto, de una herida mal sanada, de un padre ausente, de una traición, de una deuda, de una mala noticia médica, de una comparación constante, de una necesidad enfermiza de control. Y Jesús te dice, deja ese yugo que te rompe la espalda y toma el mío, porque el yugo de Cristo no destruye, ordena, no aplasta, guía, no humilla, enseña, no esclaviza, libera. Lo tremendo es que muchos están más cansados por tratar de sostener una imagen que por la prueba misma. Les duele la crisis, sí, pero los mata la actuación. Les duele la pérdida, sí, pero los destruye tener que parecer invencibles delante de los demás. Y el Señor hoy te dice, no tienes que actuar delante de mí, no necesitas maquillaje para el alma, no necesito tu personaje, yo puedo trabajar con tu verdad. David lo entendió cuando escribió el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me encanta que el texto no dice yo encontré descanso por mi cuenta, dice Él me hace descansar. Porque hay temporadas en las que tú ya no sabes descansar. Te volviste tan funcional, tan productivo, tan acostumbrado a sobrevivir, que si Dios no te recuesta, no te recuestas nunca. Si Dios no te detiene, no te detienes nunca. Si Dios no baja el volumen de tu vida, tú seguirías viviendo con el corazón acelerado como si eso fuera normal. Fíjate en la imagen del pastor. La oveja no se guía sola. La oveja no encuentra por sí misma el mejor pasto, la mejor agua, el mejor camino. Necesita pastor. Y lo primero que hace el pastor en el Salmo 23 no es llevarla a correr, es hacerla descansar. No es empujarla a producir, es conducirla a reposar. Porque Dios sabe algo que nosotros olvidamos. Una oveja exhausta no discierne bien. Un alma agotada oye mal. Un corazón drenado toma decisiones desde el miedo. Un espíritu sin reposo se vuelve presa fácil de la desesperación, de la tentación, del enojo, de la incredulidad.
El salmista dice, en verdes pastos me hace descansar. No dice en cemento, no dice en espinas. Dice en verdes pastos. Es provisión, es cuidado, es alimento, es ternura. Y junto a tranquilas aguas me conduce. No a aguas turbulentas, no a remolinos, no a un lugar que asuste más. Tranquilas aguas. Porque el reposo de Dios no es solo ausencia de actividad, es presencia de seguridad. Es el alma dejando de vivir en alerta permanente. Es el corazón entendiendo que no todo depende de él. Y luego dice algo que me parece el centro, me infunde nuevas fuerzas. Algunas traducciones dicen restaura mi alma. ¡Qué belleza! Dios no solamente te da un respiro, te restaura por dentro. Porque hay gente que no necesita vacaciones, necesita restauración. Hay gente que no necesita un fin de semana libre, necesita que Dios le toque el interior. Hay gente que no necesita dormir 8 horas más. Necesita que el buen pastor entre a esos cuartos oscuros del corazón donde se acumularon la angustia, la pérdida, el resentimiento, el duelo, la decepción y el miedo. Hay lugares del alma donde ni la agenda, ni el dinero, ni el entretenimiento, ni un cambio de ciudad llegan. Solo Dios llega ahí. Solo el pastor restaura. Y eso también nos enseña algo. El reposo no es pereza. El reposo es rendición. No es dejar de vivir, es dejar de arrastrarse. No es abandonar el llamado. Es permitir que Dios sane al llamado por dentro. No es renunciar al servicio. Es negarse a servir desde el desfondamiento. Porque servir agotado por dentro, sin reposo en Dios, tarde o temprano te amarga, te vuelve áspero, te roba la ternura. Y lo más peligroso es que puedes seguir haciendo cosas correctas con un alma equivocada. Por eso Marcos 6:31 me conmueve tanto. Los discípulos venían de servir, de ministrar, de dar, de moverse, y el texto dice que había tanta gente yendo y viniendo que ni tiempo tenían para comer. Y Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Míralo bien. El problema no era que estuvieran pecando. El problema era que estaban tan ocupados haciendo cosas buenas que ya no tenían espacio para respirar. Y Jesús no les dijo, se aguanta muchachos, el ministerio es así. No les dijo, el que ama a Dios no se cansa. No les dijo, hay demasiada necesidad, sigan aunque revienten. Les dijo, vengan conmigo, descansen un poco. A veces creemos que estar al borde del colapso es una señal de compromiso y no siempre es así. A veces es una señal de que hace rato ignoramos nuestros límites. Y los límites no son falta de fe, son parte de la humildad de la criatura. Solo Dios no se cansa. Isaías 40 dice, el Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. ¿Sabés quién sí se cansa? Tú, yo, todos nosotros. El error comienza cuando queremos vivir como si fuéramos Dios. Cuando creemos que si nosotros no sostenemos todo, todo se cae. Eso no es responsabilidad, eso es una soberbia disfrazada de sacrificio. Porque hay una parte de nosotros que secretamente quiere ser indispensable. Y Dios, que nos ama, a veces permite que lleguemos al cansancio para recordarnos, hijo, hija, el Mesías no eres tú. Escúchame bien, no todo agotamiento es falta de espiritualidad, a veces es simplemente humanidad. Elías lo prueba en 1 Reyes 19, venía de ver fuego caer del cielo. Venía de una victoria pública tremenda, venía de un momento poderoso y sin embargo al capítulo siguiente lo vemos huyendo, temblando, deseando morirse. ¡Qué revelación tan necesaria para esta generación! Puedes tener una gran victoria pública y una gran fatiga privada. Puedes ver la gloria de Dios en un monte y al día siguiente sentarte debajo de una retama diciendo, Señor, ya no doy más. Elías no era un incrédulo, era un hombre exhausto. Y mira cómo trata Dios a Elías. Esto es clave. Dios no empieza dándole una conferencia, no empieza corrigiéndolo con dureza, no empieza con un regaño teológico. No le dice, ¿dónde está tu fe, Elías? No le dice, después de todo lo que hice por ti, ¿así me respondes? Elías se duerme y Dios le manda descanso. Elías despierta y Dios le manda pan y agua. Elías vuelve a acostarse y Dios vuelve a tocarlo, vuelve a alimentarlo y le dice, levántate y come porque te espera un largo viaje. Hay una teología bellísima ahí.
Cuando estás destruido por dentro, Dios no siempre te da primero una explicación. A veces te da primero pan, a veces te da primero sueño, a veces te da primero compañía. A veces te da primero una cueva y un silencio santo. A veces la restauración comienza no con un discurso, sino con un cuidado básico. El Dios de la Biblia no desprecia el cuerpo ni los límites humanos. El mismo Señor que luego le hablará a Elías en un suave murmullo, primero le atiende el cansancio. Y esto necesito decirlo porque alguien tiene que oírlo con el alma. Si estás agotado, no eres menos espiritual por necesitar reposo. Si lloras, no eres menos santo. Si estás cansado, no eres un fracaso. Si hoy tu fe apenas te alcanza para susurrar, Señor, ayúdame, Dios no te mira con decepción. Dios se acerca con compasión. Elías descubrió que aún los gigantes espirituales también necesitan que Dios los sostenga como un niño. Y después viene uno de los momentos más sublimes de la Escritura. Elías llega a Horeb. Hay viento fuerte, terremoto, fuego, pero el Señor no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Después vino un suave murmullo. ¡Qué lección! Porque muchas veces creemos que Dios solo se manifiesta en lo espectacular, y no siempre. Hay temporadas donde el alma está tan golpeada que no necesita estruendo, necesita susurro. No necesita un escenario, necesita una presencia, no necesita espectáculo, necesita intimidad. No necesita que Dios le grite, necesita que Dios lo abrace desde el silencio. Hay quienes están esperando que Dios les responda con un relámpago y Dios les está respondiendo con un murmullo. El problema no es que Dios no habló, el problema es que estás esperando una forma y Dios eligió otra. Estás buscando un terremoto y Dios te está ofreciendo un susurro. Estás buscando una ruptura violenta de los cielos y Dios te está ministrando en lo pequeño, en lo sencillo, en lo cotidiano. En un texto que llegó a tiempo, en una canción, en una conversación, en un pan a la cabecera, en la fuerza para levantarte un día más, en una paz rara que no puedes explicar, en el hecho de que aunque has pensado en rendirte, todavía sigues aquí. Cuando tu interior está agotado, el infierno te miente, te dice que el cansancio es el final, te dice que Dios ya se cansó de ti, te dice que ya no sirves, te dice que tu mejor tiempo ya pasó, te dice que lo que sientes hoy define tu destino. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, según Isaías 40:31. Y quiero detenerme ahí porque este texto no dice que nunca te cansarás, dice que Él fortalece al cansado. O sea, la promesa no es una vida sin desgaste, la promesa es un Dios que visita al desgastado. La Escritura es realista, aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, hasta el fuerte se agota, hasta el que parece de hierro se dobla, hasta el que te inspira también llora, hasta el que dirige también se vacía, hasta el que predica también atraviesa noches oscuras. Y entonces aparece la palabra gloriosa pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. O sea, el agotamiento humano no es la última línea del relato. Siempre hay un pero Dios en medio del cansancio. Y aquí quiero ser muy claro, esperar en el Señor no es sentarse cruzado de brazos a ver si un día cae algo del cielo. Esperar en el Señor es confiar activamente. Es decir, no me sostendré en mi propia fuerza, me apoyaré en Dios. Es dejar de vivir solo desde la adrenalina, es dejar de depender de la autosuficiencia. Es volver el rostro al Señor aunque todo adentro esté temblando. Es seguir orando cuando no sientes. Es seguir viniendo cuando no entiendes. Es seguir creyendo cuando no ves. Es un reposo que confía, no una pasividad que se desentiende. Y me gusta que Isaías diga, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Primero volar, luego correr, luego caminar. Y uno diría, el clímax debería ser volar, pero no. El verdadero milagro para muchos no es volar un día, es caminar sin quebrarse todos los días. Porque hay quienes quieren experiencias elevadas, pero Dios les quiere regalar constancia. Quieren momentos gloriosos, pero Dios les quiere regalar firmeza. Quieren un estallido, pero Dios les quiere regalar resistencia. Y el reposo de Dios también se parece a eso, a la gracia de caminar un día más sin desmoronarte. Ahora bien, hay que hablar de algo delicado. Mucha gente busca descanso, pero no busca reposo. Busca apagar síntomas, no sanar raíces. Busca alivio momentáneo, no rendición profunda.
Por eso hay 3 falsos descansos que arruinan el alma. El primero es la evasión. Gente que cuando está agotada se esconde en cualquier cosa que le evite sentir. Pantallas sin medida, compras compulsivas, relaciones equivocadas, vicios, ruido constante. Pero eso no es reposo. Eso es anestesia. El segundo falso descanso es el control. Personas que dicen, voy a descansar cuando todo esté resuelto. Nunca descansan, porque nunca estará todo resuelto. El tercero es el orgullo espiritual. Gente que cree que reposar sería debilidad, pedir ayuda sería vergüenza, llorar sería perder autoridad. Y terminan quebrándose por dentro mientras siguen sonriendo por fuera. Hebreos 4 entra aquí como una espada de luz. Dice, por tanto, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, cuidémonos. ¿Qué frase? Sigue vigente. El reposo de Dios no caducó. No era solo para Israel. No era solo para un tiempo antiguo. No era solo para los supersantos. Sigue vigente. Hay reposo disponible hoy. Hay un hoy de Dios para el agotado. Hay una puerta abierta. Hay una promesa viva. Pero el mismo pasaje dice que muchos oyeron el mensaje y no les sirvió porque no lo unieron con fe. Entonces aquí está el punto. No basta con escuchar sobre el descanso. Hay que entrar por fe al descanso. Y Hebreos es radical. Dice que hay un reposo especial para el pueblo de Dios y que el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esto, en primer lugar, tiene que ver con cesar de intentar salvarse a uno mismo, con dejar de empujar la puerta de la gracia como si se abriera por esfuerzo humano, con abandonar la justicia propia, con dejar de pensar que Dios te amará cuando por fin sea suficiente. Escúchame, jamás será suficiente sin Cristo. Ese es precisamente el Evangelio. No eres invitado al reposo porque lo mereces, eres invitado porque Él lo compró. Muchos creyentes están agotados porque intentan vivir la vida cristiana como si fuera una deuda que hay que pagarle a Dios, y eso desgasta. Intentan orar lo suficiente, obedecer lo suficiente, sonreír lo suficiente, servir lo suficiente, producir lo suficiente para no sentirse culpables. Y el Señor dice, descansa de tus obras, descansa en mi obra. La cruz no es un empujón para que te salves solo. La cruz es la declaración de que Cristo hizo por ti lo que tú jamás podrías hacer por ti mismo. Por eso Hebreos 4 termina de una manera gloriosa. Después de hablar de reposo, habla del trono de la gracia. Dice que tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, que puede compadecerse de nuestras debilidades, y por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar gracia que nos ayude oportunamente. Mira esa secuencia: reposo, palabra que discierne, sumo sacerdote, trono de gracia. O sea, el verdadero descanso no es ignorar la verdad sobre ti, es llevar toda tu verdad delante de un Cristo que no te aplasta con ella, sino que te recibe con misericordia. Eso me vuelve loco de amor por Dios. Porque el Señor no dice, acércate cuando ya no seas débil. Dice, tengo un sumo sacerdote que comprende tu debilidad. No dice, ven cuando ya no estés tentado, confundido, cansado o herido. Dice, Él se compadece de tus debilidades. O sea, Cristo no mira tu cansancio desde lejos, lo conoce desde dentro. Conoce lo que es llorar, conoce lo que es sudar sangre en Getsemaní, conoce lo que es el abandono. Conoce lo que es tener que seguir cuando el cuerpo y el alma tiembla. Y porque lo conoce, no te trata con dureza, te trata con compasión. A veces creemos que el reposo de Dios es una hamaca espiritual donde no pasa nada. No. El reposo bíblico es una relación de confianza. Es vivir sabiendo que aunque todo se sacuda, hay una roca debajo. Es dejar de pelear batallas que no te corresponden. Es entregarle a Dios la obsesión por controlar resultados. Es mirar al cielo y decir, Señor, yo haré lo que me toca, pero no viviré como si el universo descansara sobre mis hombros. Y alguien necesita escuchar esto con fuerza. No eres el salvador de tu familia. No eres el redentor de tus hijos. No eres el Mesías de tu matrimonio. No eres el dueño del tiempo. No eres el Señor de los procesos. No puedes sanar por tu fuerza todo lo que se rompió. No puedes cargar con todo, no puedes evitar todo dolor, no puedes anticipar toda tragedia, no puedes sostener el mundo. Y esa noticia, lejos de ser cruel, es liberadora. Porque si no eres Dios, entonces puedes descansar en Dios. Hay madres oyendo esto que están agotadas de preocuparse por hijos adultos que ya eligieron su camino.
Hay hombres quebrados porque sienten que si no proveen perfectamente ya no valen nada. Hay pastores, líderes, servidores, voluntarios, gente buena, buena de verdad, que se secó tratando de saciar la sed de todos menos la propia. Hay personas que llevan años siendo el hombro de otros y nadie sospecha que también necesitaban un hombro. Y hoy el Espíritu Santo les dice, ven, no al próximo mes, no cuando termine esta temporada, ven ahora, ven cómo estás. Y no me digas que no puedes detenerte porque todos dependen de ti. Porque en el fondo esa frase suena muy noble, pero muchas veces esconde una tragedia. Hace tiempo que dejaste de depender tú de Dios. El reposo comienza cuando vuelves a tu lugar de hijo. Hijo, no amo del universo. Hija, no gerente del cosmos. Hijo, no soporte de toda la casa de Dios. Hija, no columna infinita. Solo hija, solo hijo. Y un hijo puede llorar. Un hijo puede decir no doy más. Un hijo puede pedir pan. Un hijo puede recostarse. Un hijo puede dejar de fingir. Hay algo del carácter de Dios que me conmueve. Él no solo da reposo, Él también sabe conducir al reposo. Porque a veces le decimos, Señor, dame descanso, pero seguimos alimentando hábitos que nos drenan, seguimos viviendo al mismo ritmo desquiciado, seguimos llenando la agenda con todo, seguimos diciendo sí a todo por miedo a decepcionar, seguimos dejando que todo el mundo invada nuestros márgenes, seguimos sin callarnos nunca, seguimos comparándonos, seguimos metiéndonos presión, seguimos cargando culpas viejas. Y luego queremos descansar en un corazón que no ha aprendido obediencia. El reposo también requiere decisiones santas. A veces la obediencia más espiritual no es hacer más, sino parar. No es abrir otra puerta, sino cerrar una. No es asumir otro compromiso, sino soltar alguno. No es responder otro mensaje, sino apagar el teléfono y sentarte a los pies de Cristo. No es atender otra urgencia ajena, sino atender el grito de tu propia alma delante de Dios. La cultura aplaude el cansancio como medalla. El cielo no. El cielo honra la dependencia. El cielo honra al que sabe regresar al pozo correcto. Marta y María nos enseñan eso en Lucas 10. Marta afanada, turbada con muchas cosas, María sentada a los pies de Jesús. Y no estoy diciendo que no hay que trabajar, claro que sí. El punto es otro. El punto es que puedes estar haciendo cosas buenas con un interior que ya perdió el centro y entonces te vuelves resentido, te vuelves irritable, te vuelves duro. Empiezas a servir sin gozo, a ayudar sin ternura, a hablar sin aceite, a adorar sin reposo y ahí el Señor te llama de nuevo al lugar secreto.